Salvador Gómez Oficial presenta Personajes en la Pasión de Jesús. Nos estamos preparando espiritualmente para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús tenía clara cuál era su misión, como se lo explica a Nicodemo en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús tiene claro, el Padre lo ha enviado porque nos ama y lo ha enviado a salvar al mundo. Es más, Él sabe que para cumplir esa misión tendrá que entregar su vida, como lo dice en San Mateo capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús lo tiene claro. Él ha venido a salvarnos y para salvarnos va a dar la vida. Sabía también la clase de muerte que iba a padecer, como San Juan lo pone en el Evangelio, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Él sabe que ha venido a dar la vida, incluso sabe la manera como va a morir. Leo San Juan 3, 14, 15. Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús recuerda aquel episodio del Antiguo Testamento en que la gente estaba muriendo mordidos por serpientes venenosas. Moisés levanta una serpiente como señal de salvación y todos los que la ven se libran de la muerte. Jesús dice: todos han sido mordidos por el pecado y van a la muerte, pero el Señor, el Padre, me va a levantar, va a permitir que yo sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente, yo seré levantado para que todo el que crea, el que me vea con fe, tenga vida eterna. San Juan también en el capítulo siguiente sigue diciéndonos como Jesús, cuando sea levantado, oigan qué hermosa esta expresión, San Juan capítulo 12, versículos 32 al 33, me encanta esta expresión de Jesús, que es una profecía y que la estamos cumpliendo hoy. San Juan 12, 32, 33. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús sabe que va a morir levantado en la cruz, que va a morir alzado sobre la tierra y que atraerá a todos hacia Él. Por eso estamos aquí. Por eso hemos sido atraídos, no tanto por los milagros que Jesús hizo, sino por la muestra más grande del amor. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y Él en la cruz dio la vida por nosotros y nosotros estamos
viéndolo, contemplando, nos estamos preparando espiritualmente. La iglesia que es madre, que es maestra, que tiene estos métodos audiovisuales que nos presenta Jesús en la cruz, para que viéndolo con fe tengamos vida. Y Jesús nos está preparando como preparó a los discípulos, para que no tengan miedo, para que no se desilusionen, para que no se escandalicen, porque Él va a morir, pero les dice, ustedes esperen, tengan fe, manténganse hasta que vean que he resucitado. ¡Qué hermoso! Jesús prepara a los discípulos como nos prepara a nosotros a vivir la pasión, la muerte, pero a esperar también la resurrección. San Marcos, en el capítulo 10, versículos 32 al 34, nos dice cómo Jesús prepara a los discípulos, cómo Jesús nos está preparando a nosotros. Iba de camino subiendo a Jerusalén. Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué manera de preparar a los discípulos. Ustedes no se escandalicen. Ustedes van a ver que me insultan, que me desprecian, que me escupen, pero no tengan miedo. Eso tiene que pasar. Pero al 3er día me van a ver resucitar. A eso nos estamos preparando. Hay que vivir la pasión. Hay que sentir con Jesús el amor con el que Él dio la vida. Y tal vez nos conmovemos en un Vía Crucis, tal vez nos conmovemos frente a una imagen de Jesús y decimos, gracias Jesús por haber derramado tu sangre en la cruz para salvarme, pero gracias por haber resucitado y darme la esperanza. Eso es a lo que nos estamos preparando. Pero también he querido preparar esta serie porque en toda la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús intervienen muchos personajes. Cada uno de ellos se acerca con diferentes intenciones, como Jesús dice, unos para defenderlo, otros para acompañarlo, aunque fuera en silencio, y otros se acercan para acusarlo, para escupirlo, para maltratarlo, crucificarlo y matarlo en la cruz. Cada uno de estos personajes representa diferentes actitudes que nosotros podemos tener frente a Jesús. Es que esto no es solo para conocer lo que pasó. Sí, vamos a hacer un recorrido en las narraciones del Evangelio que nos habla de todos estos acontecimientos y de los personajes más importantes, porque no podemos hablar de todos, pero los más importantes, con la finalidad de que cada uno de nosotros, mientras escuchemos, nos identifiquemos a ver con cuál de todos esos personajes que aparecen alrededor de Jesús en su pasión, muerte y resurrección, nos identificamos nosotros. En cada capítulo que vamos tratando de esta serie, a mí me gustaría que usted escribiera en la caja de comentarios, con este me identifiqué, con este personaje me identifiqué. Así que con la ayuda de Dios
y con la asistencia del Espíritu Santo, y orando, pidiéndole al Señor que no sea un estudio histórico de algo que pasó, sino que nos prepare a acompañar nosotros también a Jesús en los episodios de la salvación, estudiando cada personaje que lo acompañó para ver con cuál de ellos nos identificamos. Comencemos con el número 1. La mujer que se anticipó. De esta nos habla el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14, versículos del 3 al 9. Y voy a comenzar con esta mujer, no solo para ver si nos identificamos, sino para honrar las palabras que dijo Jesús acerca de ella. Escuchemos y oigamos lo que Jesús nos dice. San Marcos 14, 3, 9. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Habían algunos que se decían entre sí indignados: ¿y para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido y se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice Jesús, siempre que se proclame la obra de la redención, la buena nueva, el evangelio, se va a hablar de esa mujer. Por eso estoy hablando de ella, pero para ver el mensaje más grande que nos da esa mujer, cualquier acto de amor, si nosotros lo hacemos para servir al Señor, como dice, está hecho algo para mí, me está haciendo lo que puede, algo sencillo, pero cualquier acto de amor que hacemos por Jesús o por nuestros hermanos, será recordado y valorado siempre. Siempre hablarán de esa mujer que se acercó a hacer lo que podía hacer, anticipándose a la sepultura de Jesús. Ella sin saber, Jesús sí sabía, se estaba adelantando al embalsamiento del cuerpo de Jesús, que más tarde las mujeres iban a hacer cuando llegaron al sepulcro. Y todos lo recordarán. Porque, como dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 10, nos dice que Dios no es injusto. Me encanta esto y nos debe animar a los que estamos haciendo algo por el amor del Señor y por el amor a nuestros hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque no es injusto Dios para olvidarse de sus obras y del amor que han mostrado a su nombre con los servicios que han prestado y prestan a los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios no es injusto. Dios no va a olvidar todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio por servirle a Él y a nuestros hermanos. Aún esos actos pequeños de amor,
de tolerancia, de paciencia, de atención que hagas, no será olvidado. Así como dijo Jesús, de esta mujer van a hablar siempre, porque los actos de amor no serán olvidados. El autor de la carta a los Hebreos dice, Dios no es injusto para olvidar todo lo que ustedes han hecho por el honor de su nombre y para servir a los hermanos. Y como todos conocemos ya el examen final que nos espera a todos cuando termine toda esta historia, ¿verdad?, que estamos viviendo en San Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 40, cuando el Señor reúna a todos para lo que conocemos como el juicio final. Pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha, y le dirá el Señor a los que están a la derecha. Les leo San Mateo 25, del 34 al 40. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey le dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cualquier acto de amor, por sencillo que sea, no quedará olvidado. El Señor nos lo recordará en el momento del juicio final. Qué hermoso mensaje nos deja esta mujer que se anticipó a la pasión, ungiendo a Jesús, anticipándose, como él dice, a la unción del cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y qué hermoso es que, aunque sea un pequeño acto de amor, no se deja de hablar, y por eso hablamos, y el Señor no va a olvidar todo lo que nosotros hagamos por su nombre y por los hermanos cuando lleguemos al final de nuestra historia. Pasémonos ahora a los personajes número 2, o al personaje número 2, que no es uno, son varios. Estos son los autores intelectuales. En la pasión de Jesús aparecen los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, que se ponen de acuerdo para buscar la manera de apresar a Jesús, de matarlo. Ellos son los autores intelectuales. El Evangelio nos lo presenta en el capítulo 26 de San Mateo, versículos 3 al 5. San Mateo 26, 3 al 5. Y nos dice: entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaños y darle muerte. Pero decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué les parece? Lo estaban planificando bien,
parece mentira. Parece mentira, pero aún hoy hay gente que se reúne para planificar el mal, para robar, para estafar, para engañar, para acusar injustamente, para encarcelar, para secuestrar, incluso para matar a alguien. Eso lo planifican bien. Me duele que haya gente que se reúne más para planificar cómo hacer bien el mal que nosotros, que hacemos el bien, lo improvisamos, hacemos las cosas como podemos. Y nosotros que queremos hacer el bien, a veces lo hacemos mal. Y los que están planificando el mal, eso sí lo hacen bien hecho. A estos Jesús les da un título muy doloroso. A estos Jesús los reconoce como instrumentos del enemigo y los llama, son hijos de Satanás. Oiga cómo lo llama Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Cuando está discutiendo con estos sacerdotes, escribas y con todos estos que lo acusan, les dice Jesús, San Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, lo dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. Jesús es fuerte. Ustedes son hijos del padre de la mentira. Por eso ustedes planifican hacer daño y hacer el mal. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre de ser parte de estos hijos de Satanás, que están siempre maquinando, pensando, ¿cómo le hago daño a este? ¿Cómo acuso a este? ¿Cómo siembro evidencia para que frieguen a este? ¿Cómo hago para robar, para expropiar? ¿Cómo hago para quitar? Hay gente que planifica hacer el daño. Hijos de Satanás. Además, no solamente hijos de Satanás, el libro de Proverbios dice que los que planifican un mal van a sufrir el mal. Fíjense cómo lo dice Proverbios en el capítulo 26, versículo 27. Con esto sería suficiente, hermano. Proverbios 26, 27. El que cava una fosa, caerá en ella. El que rueda una piedra, se le vendrá encima. Y más adelante, en el capítulo 29, versículo 6, siempre el libro de Proverbios termina este pensamiento diciendo, Proverbios 29, 6, el pecado del malvado es su trampa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, tú cavas una fosa y vas a caer en ella. Tú estás levantando una piedra y te va a caer encima, porque el pecado del malvado es su propia trampa. Jesús nos señaló ya en San Mateo 26, 52, cuando ustedes lo van a recordar adelante, Pedro, o lo vamos a estudiar adelante, saca la espada para defender a Jesús porque lo quieren agarrar. Jesús le dice a Pedro, guarda la espada, porque el que empuña la espada, a espada morirá. Los abuelos tenían aquel refrán popular que decía, el que a hierro mata, a hierro muere. Eso está en Mateo 26, 52. El que empuña la espada, a espada morirá. Pero además el Salmo 7, versículos 15 al 17, y le voy a leer cómo lo dice la versión de la Biblia en la traducción latinoamericana, porque impactan estas palabras.
impactan las palabras que están en la Escritura para aquellos que planifican hacerle mal a otro. Si alguna vez viene a su mente, voy a molestar a este, voy a hacer sufrir a este, voy a robar, voy a matar, Oigan esto, Salmo 7, versículos 15 al 17 de la versión latinoamericana nos dice: miren al hombre preñado de malicia, concibe de la desgracia y da a luz el fracaso. Cava una fosa y la hace profunda, pero en la trampa que ha hecho, en esa caerá. Su maldad le recaerá en su cabeza y le rebotará en la cara su violencia. Si cavas una fosa, caerás en ella. La maldad que hagas caerá en tu cabeza. La violencia te rebotará en la cara. Mira, no tendríamos que hablar más. Sería suficiente con lo que hemos dicho y leído para renunciar a estar pensando en cómo hacerle daño a otros. Cualquier daño que nosotros hagamos, tarde o temprano, nos va a reventar en la cara, nos va a caer en la cabeza. Y si alguno cree que va a salir impune, no me van a descubrir. Es que yo lo he hecho bien, lo he pensado bien, lo he diseñado bien, no van a ver evidencia, nadie me va a condenar. Te espera el juicio final y el castigo eterno. Porque nadie se va a reír en la cara de las víctimas, porque Dios sale a su defensa. ¡Wow! Estamos meditando sobre la pasión de Jesús, pero también pensando en la pasión que sufren los hermanos y en los diferentes personajes. Hoy hemos estudiado los primeros dos. La que se acerca a hacer algo, aunque sea pequeño, la mujer que con un frasco de perfume unge a Jesús. Aquellos que hacen pequeños actos de bondad. Quiero ayudar a este hermano, quiero acoger a este otro, levantar al que está caído, consolar al que sufre. Todas las obras de misericordia espirituales y corporales no se van a olvidar. Siempre se recordará lo que hagas por amor a Dios y para servir a tus hermanos. En los otros personajes exactamente lo contrario. Todo el mal que planifiques, todo lo que hagas para hacer sufrir a otro, para dañar a otro, no se va a olvidar. Todo eso se te va a regresar. En estos dos primeros personajes que estudiamos, el trabajo que tenemos es con cuál nos identificamos. Si eres de los que se identifican con aquella mujer que hace lo que puede, poquito, pero hago lo mejor que puedo por amor a Dios, para servir a mis hermanos, te espera la recompensa eterna. O si tú te identificas, sí, yo siempre estoy pensando mal, siempre estoy viendo cómo acuso, cómo señalo, cómo hago daño, te espera el juicio eterno. Pero en este momento oremos, pidámosle al Señor que mientras meditamos en la pasión de Jesús, veamos en cuál de esos personajes que aparecen nos vamos identificando nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión que nos permites en preparación a estos grandes acontecimientos. Y mientras leemos la historia, ¿qué pasó? Ayúdanos a entender la historia que ahora estamos viviendo. Concédenos la gracia de ser como aquella mujer que hizo lo que pudo por atender a Jesús, por servir a Jesús. Ayúdanos a hacer lo poco que podemos
por hacer el bien a nuestros hermanos. Y líbranos de ser del grupo de los que están planificando cómo robar, cómo matar, cómo violar, cómo acusar. Señor, perdónanos si en nuestra mente hemos abrigado pensamientos de maldad. Líbranos del mal que hacemos, porque tarde o temprano caerá sobre nosotros. Porque los que cavan una fosa caerán en ella. Porque la violencia que sale de nuestra mano nos estallará en la cara. Señor, ayúdanos a entender estas palabras antes que nos toque sufrir las consecuencias del mal que hacemos. Gracias, Señor, por estas reflexiones que nos preparan para estos acontecimientos de tu pasión, muerte y resurrección. Nos ponemos en las manos del Padre en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Salvador Gómez Oficial presentó Personajes en la Pasión de Jesús.